Yo quisiera que me hicieran favor de abrir su Biblia en el Evangelio según Juan y vamos a irnos al capítulo 9. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, según Juan, capítulo 9, inicia así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo, con el lodo, los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has oído. ¿Cómo? Le has visto. Ah, dice la Biblia, pues le has visto. Literalmente, ¿verdad? Porque antes era ciego. Y el que habla, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado prevalece. Este hombre recibió algo muy grande, algo completamente inesperado, algo completamente extraordinario, porque de hecho él era ya un adulto y nunca había visto. Hay personas que han perdido la vista, pero recuerdan cuando tenían vista y las imágenes que lograron ver las tienen en su memoria. Pero este joven nunca había sabido lo que era la vista. Seguramente él tenía el sentido del oído, el sentido del tacto. Suele pasar, yo creo que saben, ¿no? Que las personas que tienen ceguera agudizan el resto de sus sentidos, ¿no? Se vuelven muy perceptivos con el tacto, con el oído, con las vibraciones, con los sonidos los perciben como mucho más agudos y más sensibles hacia ellos, ¿no? Y entonces empiezan a ubicarse en los espacios de una manera que es como a ellos se les acomoda. Entonces, en cierta forma, cuando nosotros vemos que el Señor Jesús le dice que fuera al estanque de Siloé, es un camino que él estaba acostumbrado a recorrer, a pesar de que fuera ciego. Sin embargo, en esta ocasión era diferente. Pero veamos la pregunta inicial que hacen los discípulos. No la hacen unos terceros ni los fariseos, lo hacen los propios discípulos del Señor. Lo primero que piensan es, alguien pecó aquí. Esto es un castigo de Dios. Él es ciego por castigo de Dios. Eso es algo que ocurre regularmente entre los seres humanos. Tratamos de ver que alguien que está padeciendo algo es porque algo hizo mal. Le asignamos una culpa que probablemente no tenga. Bueno, la respuesta del Señor es muy elocuente, ¿no? Cuando les dice, ni sus padres ni él. Él está así para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿A través de qué? De lo que él va a hacer. Y fíjense en el versículo 6 que dice, ¿qué hizo el Señor? No lo llamó, no le tocó los ojos, no le dijo, sea dada la vista a ti. ¿Qué fue lo que hizo? Escupió. Ajá. Escupió en el suelo. ¿Sí? ¿Para qué?
para que la humedad de la saliva formara un lodo. Y luego el lodo, él lo tomó y se lo untó en los ojos. Yo no sé si a lo mejor los discípulos, alguno de ellos haya dicho, qué desagradable. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Qué necesidad hay de hacer un lodo y untárselo? ¿No pudo haber tomado agua? ¿Por qué tomó saliva de él mismo para untárselo en los ojos? Bueno, vamos a ir viendo por qué, dado que esto tiene un propósito específico. Entonces, más adelante dice que este era el día de reposo. Bueno, ¿y qué tiene que ver el día de reposo con el lodo? ¿Y qué tiene que ver eso con sanar a una persona que es ciega? Recordemos que aquí es cuestionado el Señor por los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran aquellos judíos recalcitrantes que formaban parte de esa autoridad, de ese Sanedrín, de ese, digamos que, conglomerado de las personas que aparentemente tenían el derecho de interpretar el Antiguo Testamento y decir lo que era bueno y decir lo que no era bueno. El Señor Jesús desarrolló su ministerio en medio de ese ambiente de los sacerdotes que evidentemente no querían perder su poder y que al ver que estaba surgiendo Jesús como un profeta, ellos empezaron a pensar, ¿y no será acaso este el Hijo de Dios? Pero lejos de pensar que fuera una buena noticia, lo tomaron como algo que les podía afectar. Entonces, ellos eran unas personas que buscaban siempre el defecto y lo que estuviera mal para criticarlo y supuestamente para corregirlo. ¿Por qué es importante aquí que este hecho se haya dado en el día de reposo? Porque la ley decía que tú podías hacer todos tus trabajos en 6 días y que el séptimo día, ¿qué? Tenías que descansar, reposar. O sea, no podías hacer ningún trabajo, ninguno. Bueno, para estos hombres, hacer un lodo con saliva era un trabajo. Y dijeron, aquí lo vamos a pescar. Con toda intención, el Señor Jesucristo actuó de esa manera. Porque en otras ocasiones también les dijo, pues aquí está el Señor de qué? El Señor del sábado. Y Él les decía en alguna ocasión también, hipócritas, si se les cae una bestia en una barranca, ¿no van y la sacan en día de reposo? Y eso es un trabajo. En este caso, por eso era tan importante que el Señor no hiciera solamente la disposición de decirle que tuviera la vista, sino hacer todo un proceso y una serie de pasos para decirles a los fariseos que Él tiene potestad, incluso sobre el día de reposo. Leamos el versículo 13, por favor, si alguien me ayuda dando lectura a ese versículo. Aquel que había sido 14. era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y te había abierto los ojos. ¿Se dan cuenta que el propio versículo dice eso? Era día de reposo cuando el Señor hizo el lodo, para dejar claro que si iba a ser mencionado porque estaba haciendo una actividad, él quería remarcar que sí, en efecto, lo estaba haciendo, para demostrarles que el día de reposo, como en algún momento también él dijo, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Sigamos adelante con el versículo 16 y 17. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y el que dijo que es profeta? Se dan cuenta cómo los mismos fariseos remarcan eso y dicen, este hombre no procede de Dios. A ver, estamos ante un hecho sobrenatural. Alguien que nació ciego, no que perdió la vista,
Alguien que nació ciego, que nunca ha tenido la oportunidad de ver la luz del sol, ha recibido la vista por primera vez. Y lo único que se les ocurre pensar a estos señores es, el que le dio la vista no procede de Dios. Porque lo hizo en día de reposo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atrevió a devolverle la vista? O más bien no devolverle, a darle la vista en un día de reposo. Se hubiera esperado al día siguiente. Y yo me pregunto, ¿estos fariseos habrían dicho que si es un hombre de Dios, si le hubiera dado la vista en un día que no fuera día de reposo? O sea, el primer día de la semana, el segundo, el sexto día de la semana. Si no hubieran encontrado la manera de cuestionarlo por el día de reposo, lo hubieran cuestionado por otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tomaron eso porque eso era lo que en ese momento saltaba a la vista. Pero vamos a ver cómo después queda de lado el tema del día de reposo y de todas maneras vienen los ataques tanto para el Señor Jesús como para el que obtuvo la vista, incluso para los papás. Veamos el versículo 17. ¿Quién nos hace favor de leer el versículo 17? Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Exactamente. Él dice, pues es un profeta, porque no sé quién me puede haber dado la vista sino un profeta que venga de Dios. Y entonces ellos se van hacia los padres, ¿no? Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? A ver, explíquenme ustedes con sus papás, explíquenme cómo es que ve. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No tenemos la menor idea. Pero pregúntenle a él, es mayorcito, por sí mismo puede hablar. Y dice aquí la explicación que lo hicieron porque dijeron, no, si nosotros, siendo él nuestro hijo, ¿quién iba a conocer mejor a este muchacho que sus padres? ¿Quiénes eran los primeros que se hubieran gozado de ver que su hijo puede ver? Sin embargo, vean ustedes cómo prevalece el temor que los propios padres tienen de los fariseos. A lo mejor tienen su gozo, pero se lo reprimen, se lo quedan adentro, no lo manifiestan, sino que dicen, no sé, pregúntale a él. Pregúntale a él que te explique él, yo no sé. A mí no me hagas que yo te diga que Jesucristo es el profeta. Deja que él lo diga. Y si a él lo expulsan, pues que lo expulsen a él. Del versículo 20 al 23. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto o quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron con él. Le hicieron caso a los papás, ¿no? Se volvieron con él y le dijeron en el versículo 24, da gloria a Dios. No se te vaya a ocurrir darle gloria a él. En cierta forma es lo que le están queriendo decir. No te vayas a equivocar. La vista la recibiste por voluntad de Dios, ¿eh? Por eso le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, sí, pero resulta que ese hombre que los fariseos llaman pecador, hizo un lodo con su saliva, con tierra, se levantó en los ojos,
lo mandó a lavarse a un estanque y cuando regresó, el que había sido ciego ya podía ver. ¿Cómo quitarle a este hombre la idea de no darle un reconocimiento a este hombre? Sin embargo, aquí creo que vemos una forma de responder pues bastante irónica, pero al mismo tiempo bastante inteligente, bastante prudente, yo diría también, de parte de este hombre, cuando dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora ve. Así que ustedes son los que tienen que explicar. No sé si él es pecador o no es pecador igual que yo, pero la realidad es que con el lodo que él hizo y habiéndome dado instrucciones y yo regresado de cumplir esas instrucciones, ahora puedo ver. Y nunca en mi vida había visto. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Qué fue exactamente lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Cuando dicen cómo te abrió los ojos, hermanos, yo entiendo que los ojos estaban cerrados. ¿Qué pasa con un órgano cuando no es utilizado? Se atrofia, pierde sus propiedades. Ahora, imagínense unos ojos que nunca han visto. Estaban completamente cerrados, pegados, inútiles. Por eso le preguntan, ¿cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Imagínense cómo recibieron estas palabras estos judíos. ¿De buena gana los recibieron? Como si fueran palabras. Exactamente. Como un reto, como una patada en el hígado, como una agresión, como un insulto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo me vuelva su discípulo? No, no. ¿Y cómo le contestan? Tú serás, tú eres su discípulo. Pero nosotros, muy orgullosamente dicen, ¿no? Discípulos de Moisés somos. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo en el versículo 30, el hombre dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Es curioso cómo este hombre que era ciego de nacimiento, tal vez en otras circunstancias no se habría atrevido a hablarles de esta manera a los fariseos. ¿Se dan cuenta cómo está él hasta cierto punto hablando con gran seguridad y hasta retándolos? Porque en el versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? Oye. Es decir, esta persona les está diciendo, pues se me hace que él sí cumple la voluntad de Dios. No, no te estoy diciendo que tú no la cumplas, ¿eh? O sea, tú, fariseo, no te sientas ofendido. Nada más te estoy diciendo que Dios escucha al que cumple su voluntad. Versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, de alguna manera, él dice, pues yo no sé si antes de mí alguien recibió la vista, pero que yo sepa no. Nunca se ha sabido en la historia del pueblo de Israel que alguien haya recibido la vista por mano de otro. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, ahora el que fue ciego les está predicando a los fariseos. ¿Se dan cuenta? O sea, no
son los fariseos los que lo están aleccionando. Ahora es él el que con este poder que viene del Señor empieza a tomar palabras y no está haciendo otra cosa más que describir lo que él acaba de vivir. No tomó el Antiguo Testamento, no tomó Génesis, no leyó algún libro de los profetas, no leyó Isaías, no les dijo, mira, aquí en Malaquías dice esto, no, pero mira, aquí viene esto, y desde los Salmos se dijo esto de Jesús. No, él simplemente está describiendo lo que le pasó a él, así de sencillo. Está predicando con lo que le acaba de suceder unos momentos antes. Y tiene a los fariseos prácticamente, como diríamos en el deporte, en la lona. Ni siquiera saben cómo defenderse. Tú naciste del todo en pecado, le dicen. Ya como no encuentran argumentos cómo rebatirle, le dicen, pues tú naciste en pecado. Y nos enseñas a nosotros, ¿por qué le dicen que nació en pecado? Porque para ellos el hecho de que hayan sido ciegos, porque algo debieron haber hecho sus sucesores, bueno, sus papás, su línea genealógica para haber nacido así. Interesante que esa fue la primera pregunta que formularon los propios discípulos del Señor. Porque tenemos una arraigada Exacto. idea de que si algo te está pasando es por castigo. Exactamente. Tenemos muy arriesgada esa idea. Y esa idea tenemos que arrancar. Porque hay muchas personas que pasan por situaciones que no necesariamente tienen que ver porque hayan hecho algo malo, ni porque alguien haya hecho malo, ni porque sea culpa de nadie. Y recordemos para ello la historia de Job. Pero efectivamente, también es una forma de atacar. Ah, ¿tú qué nos dices? Por eso naciste ciego, naciste en pecado tuyo o en pecado de tus papás o de tus abuelos, pero en pecado. Tú me vienes a decir a mí que soy una autoridad aquí en el Sanedrín, tú me vienes a predicar. No, hombre, lo rechazan por completo. ¿Y qué hacen? Pues ya no aguantamos más. ¿Cómo solucionamos el problema? Lo expulsamos. Así dice al final del versículo 34, ¿no? Quieren tener la razón. Sí. Sí, o sea, aunque vean el hecho maravilloso de que el hombre recibió la vista, o sea, recibiste la vista, pero el que te la dio no viene de Dios. Porque lo hizo un día de reposo. Porque tú vienes del pecado. Porque tus papás. Pero yo estoy bien. Los que están mal son ellos. El que está mal es ese Jesucristo que vienen a decir mal. Los que estamos bien somos nosotros. Porque nosotros tenemos, como quien dice, el monopolio de la interpretación de la palabra de Dios. Hay que recordar, hermanos, que aquí, cuando estos hechos ocurren, ya había existido un encuentro entre Jesús y uno de los miembros del Sanedrín, que era Nicodemo. Ese Nicodemo sí se salió de esa situación y sí le dio credibilidad a Jesús, porque fue aquel hombre que le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así que estos hombres tienen endurecido su corazón porque a pesar de que tuvieron que haber conocido probablemente la vivencia de Nicodemo, porque Nicodemo formaba parte de ese círculo, aún así descartaron. Y bueno, ¿qué decir del encuentro de Nicodemo y el Señor cuando justamente un versículo clave para explicar el fenómeno, la maravilla de la salvación, pues es Juan 3:16, ¿no? Que es producto de ese encuentro entre el Señor y Nicodemo. ¿Quién nos puede decir de memoria qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que creemos tenga vida eterna. Perfecto. Bien. O sea, ahí nos dice exactamente cuál es el propósito de Dios, que dio a su Hijo para rescatar al pecador. Entonces le expulsaron. Ya. Se acabó el problema. Expulsamos al que antes era ciego, pero ahora ve. Sin embargo, no lo queremos entre nosotros.
porque nos está diciendo que hay un Jesús que fue el que le devolvió la vista. Bueno, no se la devolvió, se la dio por primera vez. Versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, ¿crees en las Escrituras? ¿Crees en el Antiguo Testamento? ¿Estás consciente de que ha de venir un Salvador? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? No sé quién es, pero a ti te digo, Señor. Yo no sé quién es el Hijo de Dios, pero por lo pronto a ti, que eres el que me dio la vista, te llamo Señor. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, y aquí es esta palabra que, hermanos, creo que merece ser subrayada ahí en sus Biblias. Pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. O sea, literalmente le has visto. Lo tienes en presencia tuya. Me estás viendo, en otras palabras, me estás viendo. ¿Cómo pudo haber esta persona visto al Señor si antes no recibiera la vista? Es decir, que aquí vemos nuevamente el propósito del Señor cumplido para que esta persona viera al Salvador. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces Jesús es como la máxima, ¿no? Sí, O sí, sea, es la expresión, porque él mismo dice, vamos a ver qué es lo que en algún momento él mismo expresa cuando le dicen, muéstranos al Padre, y creemos. Y él contesta, con ustedes he estado. entonces los testigos de Jehová en eso fallan, ¿no? Sí. No creen que Jesús sea Dios. Exactamente, lo ven como un profeta, no lo ven como el Hijo de Dios. Ahí viene tu gran error. Y no lo ven como Dios, efectivamente. Pero yo pienso que, por ejemplo, sentido, pues, Dios hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros y no iba a tener ningún mérito. Claro, Él mandó a su hijo porque él sabía que por medio de él nosotros podíamos pedir a él para que él intercediera por nosotros. Porque él nos vino a dar la salvación eterna, o sea, enseñarnos el camino de la vida. sí, Terminar lo que a lo mejor quedó incluso en el Antiguo Testamento y que hoy está en el Nuevo Testamento. sí, claro, porque de hecho el Antiguo Testamento no hace otra cosa más que avisarnos lo que ha de ocurrir. Por eso se dice que son profecías el Antiguo Testamento. Tenían que ser cumplidas con el Señor. Versículo 39, por favor, 39 y 40. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Ahí andaban con él los fariseos, ¿verdad? O sea, Jesús llamó al que había sido ciego, pero algunos que otros fariseos como que se colaron por ahí, ¿no? Dijeron, vamos a ver qué le dice, vamos a ver qué hace. Y lejos de que también hubieran reconocido al Señor, ¿cómo es su reacción? Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Me vienes a decir tú a mí que soy ciego cuando yo soy doctor de la ley? Con esa soberbia, se puede palpar la soberbia con estas palabras y con esta pregunta. Yo soy de la idea, hermanos, que cuando uno lee la Biblia hay que darle la entonación que debe de tener. No es solamente leerla, sino también ir entendiendo la intencionalidad que se puede tener acá. Y cuando estamos citando las palabras de un fariseo, yo no me los puedo imaginar humildes. Yo los imagino soberbios, retadores, ¿verdad? Altaneros, descalificando al Señor. Entonces le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado
¿qué? Permanece. Permanece. O sea, de alguna manera le está diciendo, mira, él tenía disculpa porque era ciego. Tú no eras ciego y sin embargo no estás viendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces no tienes excusa. Y los pone en su lugar. Siendo que ellos, de alguna manera, dentro de ese contexto de los judíos, pues se consideraban las autoridades. Ahora, Es que eso sigue pasando hasta ahora, ¿no? Porque a veces, a veces no queremos creer ni aunque veamos la obra de Dios en nuestra vida. A veces no quieres creer que está ahí. sí. Ahora, yo les Eso sigue pregunto, pasando. ¿y cuál fue el hecho maravilloso? ¿Cuál fue el regalo maravilloso que recibió este hombre? Pues, La nomás que- salvación. ¿No fue la vista? También. Bueno, la vista No, sí, pero yo creo yo creo que que el regalo más hermoso fue el hecho de que él pudo reconocer que Dios era quien le había dado. ¿Por qué es más importante o más maravillosa la salvación que la vista? ¿Por qué? Porque Es una pregunta completamente retórica la que estoy haciendo, ¿verdad? Es obvio que recuperar o tener la vista por primera vez ante la magnitud de la salvación y la vida eterna delante de Dios, la vista es irrelevante. Pero era necesario que este hombre pudiera ver para que mirara a los ojos al Señor Jesús. Es decir, para que lo conociera como su Salvador personal. Es decir, el Señor, teniendo el propósito de la salvación, primero le da la herramienta que este hombre necesita, que es la vista. Pudo haberle dado la salvación sin necesidad de darle la vista. Hoy, hermanos, ese hombre está muerto. Con vista o sin vista que le fue dada, hoy, después de más de 2000 años, evidentemente que está muerto. Y están muertos los fariseos de aquella época, y están muertos muchos seres que a lo largo de la historia han tenido hechos milagrosos, cómo recuperar la vista, cómo ser sanados de lepra, cómo ser sanados de flujo de sangre, incluso el caso de haber sido resucitado como Lázaro, porque él volvió a morir. Sin embargo, Lázaro reconoció a Cristo como su Salvador. Este hombre reconoció a Cristo como su Salvador. Y ahora tienen el mayor regalo, que es eso, la salvación. La semana pasada, la hermana Julieta hizo una pregunta y dijo, oigan, ¿cómo puedo yo hacer para explicarle a la gente cuál es el mensaje de salvación? Aquí tiene un ejemplo, hermana. Aquí tiene un ejemplo con este hombre. Él no utilizó un solo versículo de la Biblia, ni uno. Sin embargo, él se enfrentó a un Sanedrín y les dijo, pues, en primer lugar, yo creo que eres un profeta. No, que es un pecador. Pues si es pecador, no lo sé. Y en tercer lugar, cuando el Señor le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Él dijo, tú preséntamelo. Si tú me lo presentas, tú que tienes ahora delante de mí la autoridad, porque me devolviste la vista, tú dime quién es el Hijo de Dios y yo voy a creerle. Lo estás viendo. Y entonces el Señor se presenta como es, como el Hijo de Dios. Pero primero le abre los ojos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Primero nos abre el entendimiento y luego se muestra como el Dios que es. Es necesario que Dios te abra el entendimiento. Es Él el que tiene que revelarse contigo y decirte, yo soy el único y suficiente Salvador. ¿Qué medios utiliza? Con este hombre utilizó devolverle la vista. Con Pablo utilizó, interesante, a Pablo más bien le quitó la vista, ¿no? Porque a Pablo lo hizo que se derrumbara camino a Damasco
y le quitó la vista temporalmente. Después se la devolvió. Pero vemos ahí otro medio que utilizó el Señor. Entonces, no sabemos qué medio utilizó el Señor para encontrarte a ti o para darte a conocer que Él murió por ti. Pero si tú ya le conoces como tu Salvador, ahora tú puedes explicarle a otros. ¿Cómo puedes explicarle a otros lo que Dios hizo por ti? Cuéntale. Cuéntale lo que te pasó. Cuéntale lo que viviste. Cuéntale dónde estabas. Cuéntale cómo sufrías, cómo vivías y cómo vives ahora. Los sufrimientos y los problemas no se van cuando uno conoce a Cristo como su Salvador. Lo que hacemos es aprender a vivirlos de una manera distinta, tomados de la mano de Él. Y así como este hombre que acabamos de ver su vida, y que no importa, de verdad, no importa si recobró la vista o si la tuvo por primera vez. Lo que importa, hermanos, y lo que trasciende a lo largo de la historia y de la eternidad, es que a este hombre, los que también le conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos logremos de encontrar allá en una morada que Cristo ha preparado para él, como ha preparado una morada para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de lo maravilloso, cómo los planes de Dios no cambian a lo largo del tiempo y a lo largo de la eternidad. Pablo tiene su morada, este hombre tiene su morada, Pedro tiene su morada, nosotros tenemos nuestra morada. Si tú quieres que alguien más, un ser querido tuyo, también tenga su morada, preséntale esta palabra, explícale y dile, Cristo murió también por ti. La salvación no tiene un número que se agote y que diga uno, ya. El club nada más alcanza para 100 y tantos mil y los demás se quedan fuera. No. Claramente dice que Cristo murió por todos. Y ahora sí, hermanos, ahora sí, una vez que conoces esto, podrás aprenderte si quieres de memoria Romanos 3:23 y Romanos 6:23 y Juan 3:16 y Apocalipsis 3:20 y podrás explicárselos a diferentes personas. Pero de nada te sirve que tú expreses de memoria esos versículos si no cuentas tu propia experiencia, cómo la viviste y cómo tuviste ese encuentro personal con Jesús. Eso es lo más importante. Ahora, yo les pregunto, ¿necesitan que alguien les diga cómo contar su experiencia? No, ¿verdad? Entonces, la pregunta siguiente es, entonces, ¿pueden presentar el Evangelio a otros? Si presentar el Evangelio a otros es platicar tu propia experiencia, pues entonces no está tan complicado, ¿verdad? No necesitamos a un predicador connotado, no necesitamos una campaña evangelística. No digo que no sean útiles, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros mismos podemos ser un predicador y podemos llevar la palabra de Dios. Si tenemos a alguien con nosotros, un familiar, un hermano, un amigo, podemos llevarle el mensaje de salvación que también alcanza como alcanzó para nosotros. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Pues bueno, referente a todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo, pues lo más importante es la fe, creer, o sea, todo se refiere a creer, como cuando hablamos del capítulo, cuando Jesús resucitó y dice, ¿quién era? Que dice, tráiganme lo que, o sea, no ver, no creer, hasta que yo le vea, hasta que yo le vea, o sea, es lo mismo, habla de eso. Sí. Y ahorita que están leyendo Romanos 3, Sí, eso Romanos 3:23, ¿qué dice? Seas o no seas judío, seas o no seas, o sea, Dios, o sea, Es para todos. es para todos, no es exclusivamente para alguien eso. Sí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Ese es uno de los versículos que tiene que caminar con nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Si todos pecaron de acuerdo a lo que dice Romanos 3:23, la paga que deben recibir es la muerte. Pero luego dice inmediatamente, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y más adelante, ya casi al final de la Biblia, en Apocalipsis 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿se imaginan? Que el Señor está a la puerta tocando y dice, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, podemos ir a predicar, podemos ir a explicarles a muchos el mensaje de salvación con esos 3 versículos. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Apocalipsis 3:20. Hay muchos otros versículos que nos pueden ayudar para presentar el mensaje de salvación. Esos 3 son muy útiles. Pero hermanos, si esos 3 versículos intelectualmente muy potentes no van acompañados con tu experiencia, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que el mensaje de salvación sea comunicado adecuadamente. Y muchos van a creer, pero también muchos se van a burlar. Y para mí me hizo mucho sentido cuando leímos esta semana Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, ni siquiera es por nosotros, es poder de Dios. Pero yo digo que también nosotros tenemos una fortuna, ¿no? Que nosotros sin ver a Cristo creemos en él. Es muy buen punto ese, hermana. Este hombre sí lo vio, lo tuvo cara a cara. Muchos de nosotros no lo hemos visto físicamente, pero hemos visto su palabra, hemos leído. Entonces tiene mucha razón en lo que acaba de decir. Y vemos la obra en nuestra vida. Y vemos la transformación de las vidas a través de lo que él hizo. Porque yo digo, bueno, ellos lo tuvieron a él y en una parte de la Biblia dice, a los suyos vino y nunca rechazaron. Sí. Entonces nosotros somos más afortunados porque sin ver a Dios, lo creemos en él, o sea, estamos seguros que él nos da la vida eterna. Y que Jesucristo siempre está con nosotros, ¿no? Que conste que dice la hermana que ella no sabe cómo explicar el evangelio, ¿eh? No. Pues, no. O sea, aquí me confirma que, hermana, usted explica perfectamente porque explica su experiencia personal. Yo siempre nos ha dado esta oportunidad, porque digo, y cuando él vino a la tierra y los suyos lo rechazaron, y lo vieron, entonces nosotros somos más afortunados porque no lo vemos, pero creemos que él esté con nosotros, que él existe, que tenemos un lugar que él nos está reservando para que nosotros estemos con él en el futuro, ¿no? Sí. Eso es lo más importante, porque nos ha venido a enseñar que si uno cambia su vida, que uno acepta a Dios, que uno tiene que cambiar como persona, uno va a ser mejor persona y siempre Dios quiere que nosotros hagamos lo que quiere, no lo que nosotros queremos. Remarquemos lo que dice Juan 3:16, en la parte justo en la que dice, para que todo aquel que en él cree, no algunos, no los primeros, no la cantidad que alguien haya dicho, no, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, bien. ¿Les parece que oremos, hermanos, y le demos gracias a Dios por la salvación? Señor nuestro que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente por tu mensaje, por lo que nos comunicas a través de las palabras que nos das, a través de las historias que tú nos pones en la Biblia, a través de los mensajes que vienen de ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos das herramientas, tú nos vuelves instrumentos para llevar tu palabra. Así que te damos gracias primeramente por la salvación, pero también por el gran privilegio de que cada uno de nosotros podemos cumplir esa gran comisión de Mateo 28, que nos dice que podemos ir a ser discípulos a todas las naciones. Te lo agradecemos y nos seguimos poniendo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Muchas gracias.